venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Hemos leído muchas veces el libro de Daniel. Y de Daniel, digamos, del profeta Daniel, que generalmente en los seminarios teológicos se estudia a la par de Apocalipsis, es como que hay un consenso de los teólogos en estudiar Daniel y Apocalipsis juntos, porque es un libro que habla de los acontecimientos del porvenir, y si bien los hermanos solamente recuerdan 2 o 3 cosas del libro de Daniel, recuerdan que Daniel no comía la comida de Nabucodonosor y que él y sus amigos eran 10 veces más inteligentes que el resto de los sabios que había en Babilonia, recuerdan el foso de los leones donde estuvo Daniel, recuerdan el horno de fuego donde estuvieron los amigos Misael, Azarías y Ananías, los amigos de Daniel, pero lo más importante, digamos, es la profecía de Daniel, es lo que Daniel revela. Y una de las cosas más importantes que tenemos ahí, de las revelaciones que tenemos ahí, es de cómo funciona en paralelo, hay una verdad paralela entre el funcionamiento del mundo espiritual y el funcionamiento del mundo real. Es decir, el sistema mundo, que no es el planeta Tierra, que ya lo expliqué varias veces, que la palabra mundo en la Biblia se refiere a cosmos, se refiere a un sistema, a un orden, a una organización en la que están funcionando las cosas. La Tierra es el planeta Tierra y el cielo es el cielo. Pero el mundo es una conjunción de organización de cosas que ocurren en los lugares celestiales, es decir, no en el cielo donde está asentado el trono de Dios, sino en los lugares celestiales, en ese cielo intermedio que hay entre el firmamento, digamos, y el tercer cielo donde el Señor tiene su trono, sino ese cielo intermedio, ese cielo mediocre, ese cielo del medio pelo, donde no alcanzan las huestes espirituales de maldad a tener dominio pleno, sino que están en un sándwich entre la tierra, donde al hombre le fue dado el señorío, y el cielo, donde el señorío lo tiene el Señor Jesucristo. Pero ahora toda potestad tiene Jesús en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, el señorío del hombre en la tierra lo ejerce la iglesia del Señor, la cual es su cuerpo, la cual es sus pies, y todos sus enemigos serán puestos por estrado debajo de sus pies. Ahora, recordemos la profecía de Daniel para entender cómo funciona la tierra en conjunción con el cielo. Si leemos, por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 2, en el verso 41 hasta el 45, Daniel está interpretando la profecía, digamos, proféticamente, el sueño de Nabucodonosor, y en el verso 41 está explicando lo que está pasando en este momento en la tierra, porque es el final de los tiempos. Recuerden que Nabucodonosor soñó con una estatua, más allá de todo el resto de la historia que usted lo conoce, que Daniel recibió revelación de cuál era el sueño y el significado, y eso es maravilloso porque es la revelación de Dios, pero esa es la revelación del Espíritu que opera en los hijos de Dios. Tenemos que nosotros también hoy conocer cuál es el sueño y el significado. No tenemos un espíritu inferior al que había en Daniel, en absoluto. Y él entendió claramente que al final esa estatua, que era cabeza de oro, después tenía el pecho y los brazos de bronce, y después tenía el vientre y las piernas de hierro, y al final dice sus pies y sus dedos que eran en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, entiendo que estoy predicándole a creyentes, que estoy hablando con personas que han leído la Biblia. Si no leyó la Biblia, le recomiendo leerla, tal vez no empezar por el libro de Daniel, pero estoy hablando con personas que tienen cierto grado de madurez, que han leído la palabra de Dios. Lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Está hablando del poder en la tierra. Un reino dividido. La tierra hoy es un reino dividido. La tierra completamente, el planeta Tierra, es un reino dividido.
Habrá algo de la fuerza del hierro, es decir, habrá ciertos lugares donde se ejercita un poder tiránico, como el que ejercían los césares de Roma, y barro mezclado, que barro es humanidad. Sabemos que el hombre fue tomado del barro, o sea, va a haber una parte con la fuerza, digamos, de lo que puede ser un gobierno tiránico, y una parte de barro, que sería el gobierno ejercido de una manera más popular, lo que es más humano o más humanista, una mezcla de humanismo con autoritarismo, que es lo que se vive en la tierra hoy. Pero no se puede mezclar. Dice, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El sistema actual, el mundo, hoy se sostiene por medio de alianzas humanas, por medio de convenios, de concilios, de las Naciones Unidas, donde todos se odian pero se reúnen igual, del Consejo Mundial de Comercio, donde la Organización Mundial de Comercio, donde todos se juntan para ponerse de acuerdo cómo va a ser el comercio y después cada uno vuelve a su país a ver cómo viola las normas. Todo funciona así. La Organización Mundial de la Salud funciona de la misma manera. Si te conviene, entonces la usás, si no te conviene, entonces la combatís. Son alianzas humanas, son caprichos del hombre para tratar de evitar, digamos, que toda la tierra se convierta en un caos. Ahora dice, en los días de estos reyes, que es ahora, que ya ha comenzado esto ya hace mucho tiempo atrás, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Este es el reino de Dios. El Dios del cielo levantará un reino. ¿Cuál reino levantará Dios? El reino de Dios. O sea, su reino. Amén. Y ni ese reino será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, es decir, todo lo anterior, todo el sistema mundial, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Es decir, el reino de Dios es esa piedra, Cristo Jesús, la roca, que desecharon los edificadores, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo del reino, el fundamento sobre el cual se basa nuestra fe, la roca sobre la cual el Señor edifica la iglesia, golpea contra el sistema mundial y destruye todo lo que sostiene el sistema mundial, que son las alianzas hechas por los hombres, la secularización del orden, la secularización de el manejo, digamos, de la autoridad sobre la tierra. Está claro que el reino de Dios no se mezcla en absoluto con los reinos de este mundo y que no tiene nada que ver la iglesia del Señor en las autoridades, en el liderazgo, en aquello que gobierna un sistema que está bajo el maligno. Jesucristo dijo que es así. Si lo leemos en la carta primera del apóstol Juan, leemos que el mundo está bajo el maligno y que hay un misterio de la iniquidad y que es el espíritu del anticristo que está sobre la tierra. Ya estaba operando en los tiempos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, y sigue operando en el tiempo de hoy. Anticristo se opone a todo lo que es Cristo. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, segunda, perdón, de Tesalonicenses, en el capítulo 2, habla del hombre de pecado, y la traducción, la nueva traducción viviente, que es una versión bastante fiel de lo que son los manuscritos originales, al hombre de pecado o al anticristo lo llama el hombre de anarquía, es decir, el hombre del desgobierno. Amén.
Y este hombre del desgobierno, ¿cuándo se manifestará? ¿Cuando haya un gobierno de oro? ¿Cuando haya, digamos, reyes de la calidad conquistadora de Nabucodonosor? No, ni tampoco cuando existieran los imperios de Media y de Persia, ni tampoco en los momentos donde había hombres de la magnitud de Alejandro Magno, ni tampoco en los tiempos de los emperadores romanos, sino en este tiempo donde existe esta mezcla de barro mezclado con hierro que le hace un lugar perfecto al gobierno del anticristo para que se manifieste en medio del caos donde la gente no sabe qué va a pasar, donde la gente no sabe quién va a ser es impresionante el desconcierto que tiene la gente respecto de qué es lo que las decisiones que se están tomando acerca de su vida por personas que realmente no tienen la autoridad ni la catadura moral necesaria para poder gobernar sobre la vida de los demás. Así que el mundo, está claro, tiene un liderazgo en decadencia que va hacia la destrucción del sistema. El sistema va hacia la destrucción. ¿Deben los cristianos colaborar con el sostenimiento del sistema? No, con el sostenimiento del reino, pero no con el sostenimiento del sistema. Nosotros debemos colaborar para que aquellos que son ciudadanos del reino de Dios, aquellos que han tomado a Cristo como su Señor, puedan permanecer en estas tinieblas, en este gobierno mundial, digamos, que no es ahora, no es el nuevo orden, no es algo, hermano, no es algo que pasó hace 15 días, ni tampoco, como algunos hermanos creen, que el estilo de vida americano es la iglesia del Señor. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es la forma en la que viven algunos hermanos en un país que representa el 5% del total de la humanidad. 4.800 millones de personas viven en Asia, no viven en Estados Unidos. 1.200 millones de personas viven en África. El mundo no es Estados Unidos de América. Por más que te convenzas por medio de las películas y por medio de las series y por medio de todo lo que consume tu mente, que te hace pensar que el mundo entero transcurre en Nueva York, el mundo es mucho más grande, la Tierra es mucho más grande, y estamos hablando de una nación, digamos, que representa el 5% de la humanidad. Aunque consuma, aunque represente económicamente o el 20 y pico % de la economía y el 40 y pico % de forma indirecta y el 80% del presupuesto mundial de defensa, y sean los dueños de los medios de comunicación mundiales y de los bancos y de un montón de cuestiones, son el 5% del total de la población de la humanidad. No te confundas. Y de ellos no todos son salvos. Ni todos son cristianos, ni todos tienen el Espíritu de Dios. El mundo tiene un liderazgo en decadencia. Estados Unidos lo ha demostrado. Una decadencia total. Europa lo ha demostrado. Claramente hay un tiempo y hay un espacio para la guerra espiritual. Porque cuando estudiamos y analizamos las distintas etapas que el Señor le mostró, digamos, que tuvo revelación Daniel, vemos que se referían a diferentes reinos, al reino de los caldeos, luego a los medos y persas, luego a los griegos, luego al Imperio Romano, y después de la caída del Imperio Romano. ¿Sabe qué año? ¿En qué año cayó el Imperio Romano? Los libros de historia, vaya a los libros de historia, los de Ibáñez, esos libros que andan dando vuelta por ahí, el mismo año que fue descubierto América. La caída del Imperio Romano data en el mismo año en el cual el continente americano fue descubierto. Quiere decir que estaba encubierto, en Europa no lo conocían, y Cristóbal Colón lo encontró. Y lo puso en evidencia. Y se creó un sistema, el nacimiento del sistema capitalista, fue la conquista y la explotación de América. Pero no quiero hablar de política, esto es historia. Ahora, si nosotros leemos, aquí en Daniel hay una pista de algunas de las cosas que le voy a compartir.
Daniel capítulo 10, verso 12, dice, entonces me dijo el ángel que fue enviado a hablar con Daniel, el mensajero que fue enviado a hablar con Daniel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueran oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿De qué príncipes está hablando el ángel? Está hablando de principados en los lugares celestiales. Está hablando del orden que aparece en Efesios capítulo 6. Principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mensajero fue enviado del tercer cielo por el Señor, por Dios, a llevarle un mensaje a Daniel, pero en el medio se interpuso. Los cielos estaban siendo dominados en ese tiempo por el príncipe de Persia. Y el príncipe de Persia no es el de la película. El príncipe de Persia es un principado espiritual, un demonio de alta categoría, de alto rango, con carácter de príncipe, que en ese momento alentaba el gobierno de la tierra, la potencia de la tierra en ese momento era el rey de Persia. De hecho, Daniel había visto la caída de Babilonia y ya Daniel era consejero de los reyes de Persia, de Media y de Persia. Así que el gobierno, la potencia mundial que gobierna porque hay un principado que en ese momento tiene la preeminencia. Y como todo demonio, cuando domina sobre una persona o sobre una familia o sobre una ciudad o como sobre una nación, e imparte su carácter. Nosotros que hemos ministrado liberación, todos los que han ministrado liberación durante mucho tiempo, saben que podemos identificar al demonio por lo que produce en la vida de la persona. Si es un espíritu de inmoralidad, la persona vive en la inmoralidad. ¿Por qué? Porque transfiere su carácter. Si es un espíritu de temor, la persona está asustada, es una persona que tiene pánico o que tiene temor. Y ese es uno de los que, digamos, debemos combatirlos conociendo que es un espíritu de temor. Entonces, ese discernimiento de espíritu, que proviene por medio del Espíritu Santo, es un don de Dios, pero es el que nos permite entender cuáles son las características del espíritu que está obrando. Ahora, el discernimiento de espíritu es ese a nivel raso, ¿me entiende? Ahora, el discernimiento de espíritu del que la palabra de Dios habla es a nivel estratégico, es entender con qué espíritu está combatiendo la iglesia. Es un don de Dios que tuvo Daniel de entender contra qué estaban luchando. El pueblo de Israel estaba bajo la opresión, bajo la esclavitud de los persas. Por lo tanto, el mensajero de Dios tardó en llevar el mensaje a Daniel porque el principado de Persia luchó contra él, combatió contra él para que no lo logre. Pero el príncipe Miguel, digamos, el arcángel Miguel, el que es el príncipe de Israel, ayudó a este Gabriel que trajo el mensaje, probablemente, a que llegue a los oídos de Daniel. ¿Me comprende? Porque mejores son dos que uno. Así que tuvo la ayuda de Miguel, que es uno de los principales príncipes, que significa la palabra arcángel. Arquía, viene de gobierno. O sea, los arcángeles gobiernan sobre los ángeles. Así como existe la monarquía, que es el gobierno de uno, monarquía, ¿me entiende? Existe la anarquía, que es el desgobierno, el gobierno de nadie, que es la falta totalmente de poder. En la Biblia hay la palabra poder, a veces es la traducción de la palabra dunamis, que se refiere al poder del Espíritu Santo, al poder, digamos,
celestial cuando irrumpe en la tierra, y lo que ocurre en la tierra era, digamos, común en el cielo, pero no en la tierra. Entonces, cuando se cumple la voluntad de Dios, como es en el cielo, así en la tierra, eso manifiesta el dunamis de Dios. Por ejemplo, en el cielo no hay enfermo, pero cuando se sana un enfermo aquí en la tierra, es un regalo del cielo hacia la tierra, es una irrupción del cielo en la tierra, a lo que nosotros le llamamos comúnmente milagro. Milagro es cuando la realidad del cielo irrumpe en la realidad del mundo, porque el reino del cielo tiene otra realidad. No hay pobreza, no hay miseria, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay soledad, no hay tristeza, no hay ausencia de Dios. Y todo lo que ocurre aquí en la tierra es porque la tierra está bajo el maligno. Hay injusticia, hay hambre, hay enfermedad, hay muerte, hay egoísmo, hay soledad, porque aquí en la tierra gobierna, en el mundo, Satanás, el diablo. Entonces, cuando el cielo irrumpe en la tierra, nosotros lo llamamos un milagro. Amén. Así que nosotros podemos entender claramente, por lo que está diciendo aquí Daniel, que hay una asignación temporal para los príncipes, porque luego viene el de Grecia, le está diciendo, ya le está anunciando por medio de este don, le está dando discernimiento de espíritu, le está dando este carácter profético a Daniel. El carácter profético de Daniel en este momento se conecta con el discernimiento de espíritu. Él sabe que luego de Persia vendrá Grecia. Y Grecia vino de la mano porque se hacían llamar griegos, pero en realidad era macedonio, de Alejandro Magno, que conquistó todo el mundo conocido. Fue el poder contra el cual la iglesia del Señor tuvo que luchar. ¿Por qué decimos que la iglesia del Señor tiene que luchar contra el poder que hay aquí en la tierra? Hermano, porque es el reino de Dios, viene a desmenuzar y a destruir a los reinos de este mundo. Por eso, porque no tenemos nada que ver con el poder secular. La iglesia del Señor no forma parte del sistema mundo. Por eso no amen al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, y el que ama al Señor permanece para siempre, porque, ay Dios, es tan fácil de entender, si usted quiere. No tenemos nada que ver. ¿Pueden los cristianos operar en la política? Mire, hermano, si usted puede bendecir al pueblo de Dios en una posición, porque eso fue lo que hizo José en Egipto, eso fue lo que hizo Daniel en Babilonia. Si usted puede bendecir al pueblo de Dios en una posición en la cual Dios estratégicamente lo coloca para bendecir al reino de Dios, pues usted tiene que hacerlo. Pero no tiene que militar, ni tiene que buscar poder secular, porque el poder secular lo único que hace es corromper, porque está bajo el maligno. Hoy en día yo escucho cada cosa tan graciosa. De repente me llaman unos hermanos con una idea revolucionaria de cómo hay que organizar esto y lo otro, y lo que me traen, por ejemplo, me explican lo que es, y es un sindicato de pastores, un sindicato. No, hermano, eso es en el mundo funciona. En la iglesia funciona otra cosa. Ya lo expliqué hace 2 semanas atrás, lo vengo explicando, cómo funciona el gobierno de la iglesia. La iglesia no es un sindicato, no es un gremio. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, hay un tiempo y un espacio para la guerra espiritual. Nosotros lo leemos en la Biblia y lo entendemos. Cuando Jesús se enfrenta contra la legión de demonios que tenía el Gadareno, Marcos capítulo 5, en el verso 10, la legión, ese poder diabólico que había en el Gadareno, le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región, que no lo enviase lejos. ¿Por qué no quería? Porque los demonios tienen una asignación temporal y espacial, física. Tienen una asignación y no son solidarios. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que las batallas del pueblo de Dios terminan con la intervención? Cuando hay una intervención de Dios, hay una intervención del cielo, los enemigos del pueblo de Dios se terminan matando entre ellos. Lo ha leído en la Biblia. Mire, por ejemplo, Jueces capítulo 7, verso 22, ¿no? La batalla de Gedeón.
Y los 300 tocaban trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Guerra espiritual, los demonios se pelean entre ellos. Hay confusión porque no hay solidaridad entre ellos, porque todo lo malo que hay en el hombre proviene del diablo, y entonces todos sus demonios tienen todos los mismos defectos y tienen todas las mismas cosas que tienen los malos hombres aquí en la tierra, las malas mujeres también. Fíjese, segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 22 al 23. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso a los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieran acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. No hay solidaridad en el mundo, en el sistema del diablo, no hay solidaridad, no hay amistad, hay enemistad. El diablo no puede ser amigo de nadie. De hecho, la maldición original de Dios de Génesis capítulo 13 es: pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. No hay amistad posible. El diablo usa y tira, usa y descarta. No hay solidaridad. Es la máxima expresión del egoísmo. Si usted empieza a ver falta de solidaridad, de generosidad y egoísmo en la iglesia, es porque Satanás, el diablo, ha introducido el mundo en la iglesia. Buscan la anarquía de la iglesia, la pérdida del poder espiritual que tiene la iglesia cuando camina en obediencia. Cuando la cabeza se sujeta al cuerpo, todo el poder de la cabeza está en el cuerpo. Pero cuando la cabeza va para un lado y el cuerpo va para otro lado, se llaman personas disociadas. La Biblia le llama gente de doble ánimo. No hay ningún poder. No hay ningún poder. Porque o tiene la mente de Cristo o tiene la mente del mundo. O ama el reino de Dios y su justicia, o ama al mundo y sus deseos. ¿Y cómo se manifiesta esto en la iglesia? Esto ha sido siempre así. Por ejemplo, en la carta de Judas, una carta cortita, encontramos 3 cosas con las cuales nos damos cuenta cómo la iglesia, cuáles son las heridas en el reino de Dios, en la iglesia, cuando el enemigo avanzó sobre la iglesia. Dice Judas capítulo 1, verso 11. Dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 personajes. Caín, la envidia, los celos, el no amar a tu hermano. Había 2 hermanos, Caín y Abel. En la iglesia podemos ser todos hermanos, pero podemos tener el espíritu de Caín. Y la Biblia aparece muchas veces. Lo vemos cuando los hermanos de José quisieron matarlo y luego venderlo. Vemos cuando Saúl se levanta contra David. Ese es el espíritu de Caín. Cuando en la iglesia se empiezan a levantar unos contra otros, con celos y con envidia, la iglesia está herida por el mundo, está herida por las fuerzas espirituales de maldad, no está funcionando como debe funcionar para poder expandir el reino de Dios. Y si creciera en el espíritu de Caín, sería implacable. Sería una iglesia legalista, juzgadora, una iglesia no perdonadora. Y pueden ser numerosas, pueden tener 20.000 miembros y pueden orar para que Dios ponga en prueba a los que se van y para que Dios apriete a este y al otro. Juzgadora, no perdonadora, una iglesia con el espíritu de Caín. Lanzarse por lucro al error de Balaam, al querer recibir un pago por
el don espiritual, lucrar con el don, vender el mensaje de la palabra, vender la alabanza y la adoración. ¿Cantás bien, hermano? Gloria al nombre del Señor. No te vendas. No seas como Balaam, que pensó que el dinero era más importante que el orden de Dios, que es bendecir al que Dios bendice. No maldecir al que Dios bendice. ¿Recuerdan ustedes la promesa que Dios le hizo a Abraham? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. ¿Cómo, hermano, usted va a maldecir a un hermano en Cristo? ¿Cómo usted va a maldecir a un siervo de Dios? No puede hacerlo. Porque si es una persona, digamos, que entendió la Biblia, nosotros solamente podemos bendecir y no maldecir. Porque si la bendición no fuera digna de la persona que ha sido bendecida, volverá a nosotros. Cuando entres a una casa, bendecir la casa, saludar la casa. Si hubiera ahí un hijo de justicia, si hubiera ahí alguien que realmente está predestinado para recibir esa bendición, la recibirá. Pero si no la hubiere, te vuelve a vos. Pero por lucro, por dinero, se maldicen. Hablan mal unos de otros, se disputan un hermanito, de repente dicen, no, formamos parte del consejo. ¿De qué consejo? Si de repente no tienen la misma doctrina, no creen lo mismo acerca de los dones del Espíritu, no creen lo mismo acerca de los 5 ministerios, no creen lo mismo acerca de cómo hacer el culto, no creen lo mismo acerca de la alabanza y la adoración, no creen lo mismo en casi nada. Entonces no puede ser un concilio eso porque no están reconciliados. Eso es un conjunto de personas que políticamente se reúnen para no hacerse más daño del que se harían si no se reunieran. Porque de repente el hermanito Perico se va de la iglesia del pastor Fasulo a la iglesia del pastor Pirulo y el pastor Pirulo entonces es feliz y el pastor Fasulo odia al pastor Pirulo porque le sacó una ovejita. Y por último, la contradicción de Coré, es decir, la anarquía. La anarquía nace en esa contradicción de Coré. La contradicción de Coré es el espíritu de anarquía, es decir, ¿yo por qué necesito estar sujeto a Moisés? ¿Por qué necesito estar sujeto al orden de Dios? Bueno, justamente porque es el orden de Dios. Entonces yo también tengo el Espíritu Santo. Coré dijo, yo también soy un israelita, yo también puedo, de hecho, tal vez Coré en el mundo, es decir, en Egipto, tal vez Coré era importante, pero en el reino el importante era Moisés. Y hay mucha más gente que quiere ser importante en vez de ser útil. Quiere ser importante, quiere ser famoso, y de hecho su modelo de éxito es ser importante, es ser famoso y no ser útil, y no ser un siervo. Y todos esos espíritus en el último tiempo aparecen en la iglesia del Señor. ¿Cómo lo podemos notar? Cuando leemos las cartas que Jesucristo envía a las iglesias por medio del Espíritu Santo, le pide a Juan que las escriba y las envíe, nosotros vemos que hay 7 enemigos que son los que traen la anarquía, la división y la destrucción en la iglesia del Señor Jesucristo. 7 contra los cuales tenemos que luchar. Yo quiero, en principio, ahora hacer un breve intervalo y recordarles a ustedes una visión que yo les he comentado más de una vez, que yo tuve en el año 2010 en la provincia de San Luis. Estando en una reunión de un retiro pastoral, uno de los hermanos, un pastor amigo, me dice, Daniel, el Señor me dijo que esta mañana va a darte una visión. Y yo, claro, estaba muy atento, esperando, pero claro, no es cuestión de estar atento, es cuestión de rendirse y entregarse. Y en la oración final, cuando estábamos cerrando todas las reuniones de la mañana, nos abrazamos, todos los pastores que estamos ahí presentes para orar, ahí yo tuve una visión. Entonces lo primero que vi fue todo un lugar oscuro, completamente oscuro, y en esa oscuridad un trono muy grande sentado y una persona vestida con ropas muy dignas, con ropas de mucha gala, sentado en ese lugar con una corona sobre su cabeza.
Y vinieron otros dos que también tenían sobre su cabeza una corona y vestidos así, de la misma manera que él. En la oscuridad yo no podía verle los rostros, pero podía ver claramente que eran unos gigantes. Y lo tomaron cada uno de un brazo y se lo llevaron y trajeron y sentaron a otro en su lugar. Y la visión realmente era estremecedora. Le aseguro que se me había puesto toda la piel de gallina y yo estaba como absorto de todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad de San Luis, viendo esta visión. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me mostró, me habló y me dijo, la iglesia se enfrenta a un cambio de principado. La iglesia luchaba con un principado y ahora ese ha cumplido ya el daño, ya ha hecho todo el daño que le tenía que hacer a la iglesia y ahora viene uno mucho peor. Yo pregunté al Señor, todo esto es en fracción de segundos, ¿no? Los que han tenido alguna experiencia por el estilo sabrán cómo funciona esto. Es un abrir y cerrar de ojos. Y le pregunté al Señor, pero Señor, ¿quién es el que se va y quién es el que viene? ¿Qué es tan peor? Y el Señor me dijo, se ha cumplido el tiempo del principado de materialismo. Ya el materialismo le ha hecho el daño a la iglesia, un daño irreparable. La ha herido, la ha ensuciado con un daño irreparable, la ambición de la iglesia por las cosas materiales. Le digo, ¿qué puede ser peor que eso? Y el Señor me dijo, mucho peor. El príncipe que ahora se sienta en el trono es el príncipe de anarquía. 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 Desgobierno. Y desde hace 10 años atrás y un poco más tal vez usted, porque las cosas se van preparando con el tiempo, hemos visto una falta de respeto a todo lo que es autoridad. Como dice en la carta a los tesalonicenses, el hombre de anarquía que se levanta contra todo lo que es objeto de culto, contra todo, se opone a todo, se opone a todo, se opone a todo lo que es para nosotros objeto de culto. Se opone a la iglesia, se opone a la Biblia, se opone al ministerio, se opone a los pastores, a las autoridades, pero también en el mundo lo hemos visto, se oponen a los gobiernos, nadie respeta a los presidentes, nadie respeta a los gobernadores, ni a los intendentes, ni a la policía, ni a los directores de colegio, ni a las maestras, ni a los padres de familia, no se respetan entre los esposos, los hijos no respetan a los padres. Es un espíritu de anarquía que si en el postrer tiempo Dios no hace volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos para restaurar el principio de autoridad básico de honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas largos días aquí en la tierra sería completamente arrasada y destruida por esa maldición de la falta de respeto por la autoridad constituida por Dios. El Padre es autoridad sobre el Hijo porque así Dios lo decidió. No lo decidió el Hijo, no lo decidió el Padre, lo decidió Dios. Y la iglesia del Señor está sufriendo desde los últimos años un terrible combate contra la anarquía. Los pastores les cuesta enormemente, a menos que se hayan vendido y se hayan entregado al sistema. Y el sistema les ofreció 7 variantes para que se vendan. Hay 7 enemigos contra los cuales la iglesia se enfrenta y que han desmenuzado la autoridad en la iglesia. Por eso el Espíritu Santo te pide que te arrepientas, me pide que me arrepienta, y hay un plan de Dios para los vencedores. Al que venciere, Dios le dará todas las promesas que están en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Si hacemos un pequeño repaso, tal vez no en orden, pero lo va a encontrar, estos 7 enemigos son las 7 cosas que el Señor le pide a las iglesias de Asia que corrijan. Habla, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, le dice que hay personas que dicen ser apóstoles y no lo son, y que son hallados mentirosos. Hoy tenemos lo mismo. Hay personas que dicen ser enviadas por Dios y no los envió nadie. Nadie los envió, nadie los llamó al ministerio. Son personas resentidas
de haber estado en algún ministerio o bajo algún pastor o bajo alguna iglesia donde no les gustó a ellos o su estilo de vida no funcionaba dentro de los parámetros del reino de Dios, y se enviaron solos hacia afuera para levantar ministerios que Dios no levantó y para hacer cosas que no tienen nada que ver con predicar el evangelio y con hacer discípulos, que es la función fundamental de la iglesia: ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos a las naciones. Dicen ser apóstoles, dicen ser enviados por Dios, pero Dios no los envió. Y también es una señal de los posteriores tiempos. Habrá falsos ungidos, falsos Cristos. La palabra Cristo significa ungido. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oh, fíjese qué armonía que tiene la profecía de Jesús de Mateo capítulo 24 con lo que ocurre en la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El combate contra la falsedad desgasta y enfría el amor, porque el cinismo de aquellos que dicen ser siervos de Dios, enviados de Dios, y no lo son, genera una decepción y una frustración en la iglesia que ya no nos permite amar a los siervos de Dios y amar a la iglesia como antes de haber pasado por esa circunstancia. Lo segundo que aparece como enemigos de la iglesia es la doctrina de los nicolaitas. Nicolaitas, digamos, se les llama, digamos, a aquellos que ejercen un poder de dominio, de autoridad, los que se han enseñoreado de la iglesia. Son aquellos que han separado la iglesia entre el clero y los laicos, aquellos que dicen, bueno, la iglesia del Señor Jesucristo, acá se hace lo que digo yo y los demás están al servicio. Son los ministerios al servicio del hombre y no al servicio de Cristo, los que han construido un imperio para sí mismos. Los Nicao significa dominio, y Laos significa pueblo. Nicolaos es el dominador del pueblo, son los que ejercen dominio sobre el pueblo de Dios. Pastores a los cuales la gente le tiene miedo, porque los maldice, porque esos pastores dicen, si te vas de acá te vas a secar, te vas a morir, te van a venir las 10 plagas de Egipto. Si no está bajo mi manto se te va la unción. Una exageración, un señorío. Exprimen a las almas, le sacan todo. De repente el pastor dice, necesitamos construir un templo más grande, y uno más grande, y uno más grande, y uno más grande. Y la gente no tiene para comer, pero hace un pacto. Y el pastor no vende su casa para construir la casa de Dios. Dominan al pueblo, pero no son un ejemplo para el pueblo. Después tenemos inmediatamente lo que aparecen ahí, los que tienen la doctrina de Balaam. Ya dijimos, Balaam por lucro. Balaam es el materialismo, es el que profetiza por dinero, es el que usa el don para ganar plata, el que cree que el éxito está en tener una cuenta bancaria abultada, el mejor auto, el mejor avión, la mejor mansión, el mejor salón de cultos, el mejor traje, la mejor corbata. Ahí está el éxito, el mejor anillo en el dedo. Y de esa manera se lanzaron por lucro. Y eso también es algo que ha diluido el poder y la autoridad espiritual de la iglesia. Después, número 4, está el espíritu de Jezabel, que es la mujer que manipula al ungido. Profetas y profetisas que están por ahí con revelaciones de cosas raras y ocultas, algunas que provienen del ocultismo, otras personas que estuvieron internadas en neuropsiquiátrico, que tienen un delirio y una locura mística y que gobiernan iglesias y hacen conferencias y mandan a los creyentes a sumergirse en el fondo del mar, a reprender el espíritu de Neptuno, y hacen cosas raras, místicas, pero toleran la fornicación, el adulterio, se casan 2, 3, 4, 5 veces y todas las cosas, y son farandulescas. Son las principales protagonistas del jet set cristiano. Porque no pueden si no están
producidas como una estrella de cine, ministrar, pero dominan a los ungidos. Y es como Jezabel que dominaba al rey Acab. Después tenemos los cristianos nominales, el nominalismo. Se llama esto al marketing, el vender lo que no es. O sea, vender el nominalismo. Te prometo un milagro que después no ocurre. Te prometo una prosperidad que después no ocurre. Dicen ser y no son. Te prometo una sanidad que no ocurre. Te prometo muchas cosas que no te entrego. Nominalismo. Somos la iglesia de los milagros. Somos el centro universal del último avivamiento. Y vos vas ahí, están más muertos que vivos. Adulterio, fornicación, materialismo, pelea, divisiones, el hijo no le habla al padre. Hermano, nominalismo, humo, venta de humo. En el sexto lugar nos encontramos con la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son. Toda una corriente judaizante de las raíces hebreas que ahora terminan diciendo que Pablo era un falso maestro, que cosas absurdas. Ahora están enseñando que hay que circuncidarse. Pareciera que la carta de Gálatas no la han leído, que la Biblia no tiene valor. Y hay una sinagoga de Satanás influyendo. Al principio parecía simpático tocar el shofar en algún culto o una marcha, o gente vestida con ropa rara, bailando, danzando. No hay ningún registro en las escrituras de que eso se hiciera en la iglesia primitiva. Al contrario, eran discretos, eran sobrios, eran minimalistas. Se juntaban para orar, para adorar a Dios y para ser ministrados en la doctrina de los apóstoles. Y todo lo demás, el show y el circo, no tiene nada que ver. Sí, porque David danzaba, fenómeno, danza en su casa, hermano. Pero no es lo que debemos hacer cuando nos reunimos. Lea usted en 1 Corintios capítulo 14, ¿qué es lo que hay que hacer cuando nos reunimos? Hay oración, hay lengua, hay interpretación, hay profecía. Hágase todo en orden, decentemente. Para eso nos reunimos. Hay palabra. Y por último, y el tiempo que tal vez estamos viviendo ahora, el tibio, el que es semimundano, semicristiano. Como cristiano un tronco, como mundano un tronco, como semimundano, semicristiano, una persona que vive en la mediocridad, en una mediocridad en la cual no tiene poder espiritual, pero tampoco tiene poder en el mundo. No tiene ningún poder. Es lo más nulo que puede existir, al punto tal que es lo que más repulsión le genera al Señor. A todos los demás el Señor le pide que se arrepientan, a estos dice que los va a vomitar de su boca. Cristianos tibios, que tienen una vida espiritual sin fruto, que no dan ningún fruto. ¿Y por qué no dan ningún fruto? Porque han sido captados por el espíritu de rebelión. Dice en el Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Amén. Estábamos desamparados, ahora estamos en la familia de Dios. Saca a los cautivos a prosperidad. Éramos esclavos y ahora como libres estamos creciendo en todas las cosas que es en Cristo Jesús. Pero más los rebeldes habitan en tierra seca. Los rebeldes no dan ningún fruto. Los rebeldes son nubes sin lluvia. Los rebeldes son árboles sin fruta, pura hoja, pura figuración, pero ningún fruto. Ni amor, ni paz, ni gozo, ni bondad, ni benignidad, ni paciencia, ni mansedumbre, ni dominio propio, ni nada de eso. Por eso, hermanos, tenemos que entender contra qué realmente combate la iglesia. El propósito del diablo es que perdamos todo respeto por la autoridad, porque de esa forma no tendrás ningún fruto.
Los rebeldes habitan en tierra seca. Te lo repito. Los rebeldes habitan en tierra seca. Es preferible ser sumiso y equivocarse que ser cínico y rebelde y acertar. Porque si tenés desconfianza de todo, vas a acertar mucho, pero no tenés el carácter de Cristo. Que Él, siendo en forma de Dios, Él no se aferró a eso. Él siendo igual al Padre, Él se sujetó al Padre y se hizo hombre, y siendo hombre, pudiendo ser del linaje de David, un rey, no, se hizo siervo, y siendo siervo, pudiendo ser un siervo mediocre, no, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que estar alerta porque nuestros antecedentes del mundo son desfavorables, es en nuestra historia. Dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, escuche bien, en otro tiempo éramos insensatos, ya no. En otro tiempo éramos rebeldes, ya no. En otro tiempo éramos extraviados, ya no. En otro tiempo éramos esclavos de concupiscencias, ya no. En otro tiempo éramos esclavos de deleites diversos, ya no. Cantamos, ya no soy esclavo del temor. No, ya no soy esclavo de nada. No solo del temor, que es un espíritu, pero también hay otros espíritus que esclavizan, hermano. Ya no vivimos en malicia, ni en envidia, ni somos aborrecibles y nos aborrecemos los unos a los otros. Tito capítulo 3, verso 3. Ya no. Porque ahora damos fruto para el Señor. ¿Qué testimonio deberíamos tener ahora? ¿Cómo combatimos al espíritu de anarquía? ¿Cómo combatimos estas 7 manifestaciones inmundas del espíritu de anarquía, del anticristo en la iglesia del Señor? ¿Con qué testimonio vamos a mostrarle a la humanidad de que Jesucristo es el Señor? De que estamos bajo su señorío. Si no tenemos ni sensatez ni obediencia y estamos desorientados y no vivimos una vida libre de pecado y no hay santidad ni generosidad ni amabilidad ni nada de eso. La autoridad que tienen los siervos de Dios es una gracia de decisión soberana. Dios es el que constituye. Él es el que dio dones a los hombres y a cada uno les da la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Cristo es el que a unos, dice la Biblia, constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. En la gracia la constituye el Señor. Todos podemos ser como Él. Pero fíjate, dice el Salmo 144, verso 2 dice: misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta al pueblo debajo de mí. Es el Señor el que sujeta al pueblo. Por lo tanto, cuando el pueblo se suelta de la voluntad del Señor. Estoy hablando de hombres y mujeres que realmente han sido llamados por Dios al ministerio y que han manifestado en su vida el fruto necesario para ser reconocidos como autoridad. No estoy hablando de cualquier mamarracho cachivache que dice que es pastor y no tiene la menor idea de dónde está la carta de Abdías, ¿me entiende? Entonces, estamos hablando de personas que están comprometidas realmente, con señales, con pruebas, gente que ha cambiado la vida de otros, gente que, como decía el apóstol Pablo, si yo no fuera apóstol para otros, para ustedes lo soy, porque ustedes existen porque yo los ministré. Ustedes están en el camino del Señor por la palabra que yo les he predicado, es lo que decía el apóstol Pablo. Y no fue con palabras de humana sabiduría, sino con manifestación de poder. Cuando vaya ustedes, dice el apóstol Pablo, a corregir
lo que está pasando ahí. No quiero escuchar palabras, quiero ver el poder de las personas que están generando las divisiones. ¿Qué poder de Dios? ¿Qué respaldo de Dios? ¿Qué testimonio de Dios hay en la vida de esas personas? ¿Son famosos? ¿Tienen dinero? Y eso no es manifestación del poder de Dios, porque en el mundo hay un montón de gente famosa y sin dinero que es satanista, que le da la espalda a Dios y que en el mundo tiene éxito, fama y dinero. Por lo tanto, no hace la diferencia. No hace la diferencia. Fíjese que la función pastoral es lo más combatido. Por eso el apóstol Pablo escribe claramente, Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores. ¡Wow! Obedeced a vuestros pastores. Miren, los pastores en general no predican este mensaje como le tienen miedo al pueblo. Hay un espíritu que los intimida. No les permite predicar este versículo de la palabra de Dios, donde dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. De repente viene el padre de familia a decir, mi señora no se me sujeta. Y la Biblia dice que la mujer se tiene que sujetar, y vos le decís al padre de familia, ¿y vos estás sujeto a tu pastor? Porque si vos no estás sujeto a tu pastor, no hay autoridad con la que vos puedas hacer que alguien se te sujete. Hermano, si no se sujeta a los pastores, está en desobediencia de la palabra de Dios. No es una. Si usted realmente no tiene, digamos, respeto por su pastor, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí escuchando a un hombre al que usted no respeta? ¿Qué hace ahí escuchando a una persona en la cual usted no cree? ¿Usted se pondría un disco de un cantante que no le gusta o de un músico que no le gusta? Claramente no lo hace. ¿Pero qué hace escuchando a alguien al que no le cree lo que está diciendo? Le hace perder el tiempo y pierde el tiempo también usted. Pero lo peor es que él, como está obligado a ministrar la palabra de Dios, aunque el mensaje no sea recibido, él la gestión la hizo, no puede garantizar el resultado. Pero el que escuchó la palabra de Dios y no la obedece, es un hombre que edificó su casa en la arena y ya sabe lo que pasará. Ruina y destrucción viene sobre su vida. Y esto no lo estoy asustando, le estoy hablando de la Biblia. Dice, obedeced a los pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Sabe lo que la palabra velar? Es la palabra escopos, es la palabra de microscopio, mirarlo chiquitito, telescopio, mirar de lejos. Es escopo. Significa prestar atención, significa poder ver lo que pasa en tu vida, lo que pasa en tu alma. Y lo hace como alguien que tiene que dar cuenta, porque ¿qué pastor de verdad, cuando un hermano cae, cuando ve que un matrimonio no progresa, cuando ve que un joven no consigue trabajo, no se duele su corazón y no lo toma como una cuestión personal y se presenta delante del Señor a interceder para que esa persona sea sanada, para que esa persona sea prosperada, para que esa familia sea restaurada? Si es un siervo de Dios, lo hará, porque como si tuviera que rendir cuentas, porque de hecho cuando una persona de la iglesia sale y da mal testimonio afuera, el mundo dirá, ah, mirá lo que enseñan en la iglesia de ese pastor. Terrible. Dice, ¿y para qué? Porque los pastores tienen que hacerlo con alegría. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué triste cuando los pastores dicen, oh, otro culto más, otro domingo más, otra reunión más, otra visita más, otra cosa más que tengo que hacer. Si no lo hace, hermano, con alegría, no es de provecho. ¿Por qué? Porque la fe obra por el amor y es necesario mantener ese intercambio de amor entre los siervos de Dios y el pueblo del Señor. Una iglesia anárquica es una iglesia que se llenará de matrimonios desavenidos, de separaciones, no, porque mi nieto no lo puedo ver, porque mi hija. Te vienen las abuelas y te dicen que las hijas que fueron criadas en el Señor
no le permiten ver a los nietos y te dan ganas de llorar y de hecho llorás. Y decís, ¿cómo esta mujer no le permite ver a su madre, a su nieto? ¿Cómo es posible que entre hermanos llevan años sin hablarse y de repente alguien te dice, sí, mi hermano el que vive en Catamarca, qué sé yo, hace 35 años que no lo veo, yo no le hablo, él no me habla. Hermano, ¿y qué estás esperando para reconciliarte? Es tremendo, hermano, lo vemos hoy en la iglesia, estas cosas no son las que bendicen a nadie, así la gente jamás querrá tener lo que nosotros tenemos. Una iglesia anárquica, no hay respeto. El apóstol escribe en Efesios 5:24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Querido, si tu pareja no se sujeta, porque hay mucha gente que vive en pareja y después viene a decirme, pastor, no se sujeta a mi mujer, pero estás casado, hermano. Casate, porque es ahí donde se promete delante de Dios y delante de los testigos que para bien, para mal, en enfermedad, en salud, en todo tiempo, prometen amarse y servirse y permanecer unidos. Cásense correctamente. Cumplan el mandamiento de la palabra de Dios. Pongan en orden la familia. No sean anárquicos porque no va a funcionar. Y no bendicen a los hijos tampoco porque los hijos son el resultado de esa anarquía familiar. No debe haber anarquía en la familia, por lo tanto no debe haber tampoco en la iglesia. Fíjese, 1 de Pedro capítulo 5, verso 5. Los jóvenes que se rebelan y arman reuniones paralelas y ministerios paralelos. Este es un ministerio de jóvenes. A nosotros nos gusta reunirnos, bailar, jugar al ping-pong y cuantas cosas. Está bien, hermano, está bárbaro, pero háganlo en sujeción. Dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El testimonio laboral, cómo te llevas con tus compañeros de trabajo, cómo te llevas con tu jefe, con tus compañeros. Criados, dice aquí, ponele, criado, empleado. Estad sujetos con todo respeto a vuestros patrones, no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. ¿Cómo se combate? ¿Cómo se hace guerra espiritual? Solamente atando demonios y mandando la sangre de Cristo. Y sí, eso forma parte. Pero sin obediencia, nada de eso tiene ningún poder, ningún resultado. Son palabras sueltas. Palabras en el aire. La guerra espiritual se conquista cuando usted está vestido con toda la armadura de Dios. Cuando usted piensa como un salvo. Cuando usted tiene justicia en su corazón. Cuando usted dice siempre la verdad, si no se le caen los pantalones, ¿me comprende? Ceñido los lomos con la verdad. Cuando usted camina, avanza pisando sobre principados y potestades con el Evangelio, predicando el Evangelio de la paz. Lo que nos hace avanzar es la predicación del Evangelio. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, vestido de toda la armadura de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento mundano y orgullo podrido a la obediencia de Jesucristo. Eso es el triunfo de la guerra espiritual. Cuando tu mente ha logrado ser cautivada por la obediencia. Si no hay obediencia, si tus pensamientos no conducen a la obediencia, la batalla está perdida. La guerra es acá. Es una guerra donde la palabra de Dios combate contra argumentos y contra altivez, contra el orgullo y la soberbia de creer que uno se las sabe todas, sin fundamento.
Pero cuando nosotros realmente entendemos lo que está pasando hoy en la iglesia, no seamos como los demás, no durmamos como los demás, sino seamos sobrios, estemos atentos, estemos despiertos para combatir, para tener una tremenda victoria. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros nos levantemos como un ejército. Y en el ejército, si hay algo que es absolutamente imposible, es la obediencia. Es la desobediencia, perdón. Es la desobediencia. Yo tuve la experiencia de haber hecho el servicio militar. La desobediencia era fuertemente castigada porque el hombre la impone por la fuerza, Dios lo impone por el amor. Es necesario que volvamos al primer amor, y el primer amor es obedecer como al principio, respetar como al principio, volver el corazón. Así que vamos a orar, hermanos. Si alguno tiene alguna consulta o quiere ampliación sobre este tema, con mucho gusto se puede comunicar conmigo, puede usar el Messenger de la página de la iglesia, puede comunicarse un poco por WhatsApp, de la forma que a usted le parezca mejor, pero hermano, despertemos, estemos atentos. Nuestra lucha hoy es contra la anarquía, nuestra lucha hoy es contra la desobediencia. Lo vemos en los noticieros, cuál es el verdadero conflicto. Amén. Está en la iglesia también, tenemos que superarlo y Dios nos va a dar la victoria porque habrá un remanente fiel. Yo no estoy hablando de un gran avivamiento mundial de los últimos tiempos. No voy a prometer algo que en la Biblia no está. La Biblia no promete eso. La Biblia dice que antes de la venida del Señor Jesucristo vendrá la apostasía. Pero nosotros tenemos que superar la apostasía porque si no, cuando Cristo venga, no hallará fe en la tierra, no hallará a nadie a quien llevarse. Y sin embargo, si bien uno será tomado y otro será dejado, habrá un remanente que se irá con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo con mis hermanos para orar por la iglesia de este tiempo. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que por medio del Espíritu Santo traigas convicción para cambiar, Padre Santo, esta anarquía que avanza, Padre Santo, por una iglesia obediente, sin manchas, sin arrugas, sin ninguna cosa semejante, que se levante en el respeto de los hijos por los padres, de los esposos entre sí, de las autoridades seculares y de las autoridades espirituales con las que tú, Señor, gobiernas la iglesia. En el nombre de Jesús bendigo a cada siervo, cada pastor, a cada hombre que fue legítimamente llamado al ministerio, porque como compañero yo sé la carga y sé, Señor, lo difícil que es para un hombre común soportar tanta traición, tanta ingratitud, pero sin embargo nos mantenemos firmes por medio que tus promesas prometen una corona de justicia, Señor, para todos los que te sirven, Padre Santo, con fidelidad. Lo creemos, Señor, y en el nombre de Jesús te damos gracias por revelarnos por medio de tu palabra que debemos unirnos y combatir juntos para mantener esta fe que una vez fue confiada a los santos, para mantener claro, para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que tu palabra sea expandida, la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Sabemos que eso ocurrirá en el milenio, Señor, pero mientras tanto la iglesia sigue avanzando en el mismo propósito porque tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos y tú nos has dado esta bendición primera de fructificar y no hay fruto cuando hay rebeldía. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Te damos gracias porque queremos ser esa generación que anhela ver tu señal en los cielos y ser arrebatada para tu gloria, Padre, y entrar en la boda del Cordero. Pero mientras tanto, mantenemos, Señor, nuestra expectativa de que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad como es en los cielos, así en la tierra. Que comience por mí, que comience por mi familia, que comience por mi iglesia, por mi ciudad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te bendigo, hermano. Te mando un abrazo grande. Te amo en el Señor.
Espero que esta palabra tal vez es demasiada información para tomarla de un trago, pero si tenés oportunidad de volver a escucharlo, seguramente Dios, de todo lo que ha sido ministrado, traerá algún fruto sobre tu vida. Ese es mi deseo y mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar